Si alguna de las figuras del ajedrez romántico del siglo XIX hubieran podido viajar en el tiempo y asistir a esta partida entre Magnus Carlsen y Dubov, hubiera pensado que todavía estaba en el siglo XIX disfrutando de partidas como las que había en esa época. ¿No me crees? Míralo. Bienvenido, amigo Luisón, a un nuevo vídeo de este bello juego llamado Excentrace, donde tenemos que grabar el vídeo y vosotros tenéis que verlo con la nariz de payaso, porque esto es todo, vamos, sacrificio, belleza, táctica, bueno, Magnus Carlsen con las piezas blancas contra Danil Dubov en la segunda partida de esta segunda jornada. Estamos en cuartos de final, todavía están jugando, ellos están jugando ahora mismo, pero yo estoy grabando este vídeo porque no tiene desperdicio. Magnus Carlsen con las piezas blancas que juega alfil C4 y la defensa de los dos caballos, cuyo nombre algún erudito inventó, caballo F6 y D3, defendiendo el peón atacado. Si es que, vamos, normal y absoluto, y H6, que es una línea muy aguda. Yo la juego con frecuencia con negras, en lugar de entrar en las posiciones con alfil C5, la jugada H6 evita ya cualquier idea de caballo G5. Y ahora tenemos varias ideas. Jugar D6 más o menos pronto, pero desarrollar el alfil por G6, alfil G7 y enroque, eso lo he hecho muchas veces. Los más valientes incluso jugando G5 y alfil G7, que también es muy interesante, o simplemente desarrollarlo por alfil E7, que por ejemplo el propio Aronian lo ha hecho. Yo creo que Aronian ha jugado esto de muchas maneras diferentes. Bueno, caballo C3 ya es una jugada que no va tanto en el espíritu de las italianas, donde el peoncito viene a C3 y el caballo sigue esa ruta conocida hacia el flanco de rey, pero caballo C3 es una jugada que se adelanta a cualquier tipo de ruptura central de las negras con la jugada D5 en el futuro. Y por supuesto el caballo en algunas ocasiones podría viajar a G3 por E2, cosa que no va a permitir Dubov porque juega alfil B4 rápidamente, y su idea es, después de enroque, ceder la pareja de alfiles habiendo deteriorado la estructura de peones de las blancas, para, después de enrocar, en algún momento poder romper en el centro. No lo va a hacer muy pronto, primero se jugó alfil B3 y las negras juegan D6. Pero es muy curioso porque después de caballo D2 las negras juegan D5. ¿Por qué ha tardado dos jugadas el negro en romper en el centro? Porque la jugada caballo D2 pierde influencia en el centro. Muchas veces cuando las piezas se alejan del centro, las piezas de nuestro rival se alejan del centro, suele ser nuestra oportunidad para romper y golpear en el centro. De otro modo, si las negras no juegan activo, será el blanco el que juegue con F4 y consiga una importante iniciativa. Así que muy bien hecho por Dubov, que juega D5, peón por y caballo por. Psicológicamente esta es la típica jugada que cuesta trabajo hacer, porque claro, es como si se nos hubiera olvidado que el peón daba dos pasos, ¿no? Hacemos D6 y luego D5, y siempre habrá algún ignorante que mira y se ríe y diga, bueno, es que eso ha sido un mouse slip, ¿no? Se le ha ido el ratón, quería darle dos pasos desde el principio, pero le dio uno. No, tiene su lógica haberlo hecho así. Caballo E4 defendiendo el peón de C3 y caballo A5, es decir, Dubov dice, vamos a ver, yo te he deteriorado la estructura de peones y a cambio te he dado la pareja de alfiles. Pues ahora te quiero quitar la pareja de alfiles, amigo mío. Y bueno, no hay nada mejor que aceptar eso. Bueno, no hay nada mejor. El módulo recomienda otras ideas como torre 1, como dama F3, en realidad en esta posición, dejándose capturar caballo por B3 para retomar con el peón de A, que no nos queden dos islas de peones en el flanco de damas, sino una, y que incluso la torre tenga de pronto una columna despejada. Ha preferido hacerlo así, alfil por, dama por, siguiendo una idea táctica, oye, que todo esto ya se había jugado, vamos a llegar a una posición enseguida que ya se había jugado en el siglo XIX, en el año 1888. Sí, Mieses, el famoso Mieses con blanca contra Harmonist, que yo no lo conocía tanto, bueno, de hecho no lo conocía, pero bueno, pues vamos a ver cómo fue esa partida, porque ya se produjo esta combinación que hace Magnus Carlsen, que trata de desviar al peón. El alfil es incomestible porque vendría acá, bueno, primero porque las piezas de ajedrez no se comen, y luego porque si capturas ahí viene un doble caballo F6 a rey y dama. Así que, pero claro, la sutileza es que existe este F5, ahora si quitas el caballo ya me como el alfil, pero la contrasutileza es que tengo C4. Te ataco la dama y cuando la dama se va, el alfil se retira atacando el caballo. Observemos que aquí la dama no se puede ir a una casilla donde defienda al caballo,
para que no exista el truco alfil de 2. Porque el truco existe porque el caballo queda indefenso y alfil de 2 ataca al caballo. Pero bueno, así está la cosa y entonces claro, el caballo está atacado y viene F por E4. En la partida aquella, aquí ya es la primera novedad teórica, en realidad es F por E4, que se desvía de el caballo por C4 que se jugó en aquella partida de Mieses y Harmonics, que fue algo así, donde, bueno, fue algo así, no fue exactamente así. y B6, y bueno, en esta posición se hicieron tablas, lo cual no, oye, con los románticos que eran y tal, mira qué tablitas nos hacen, uf, qué decepción. Bueno, pues la partida ha seguido con F por E4 y después de alfil por A5, lógicamente, va a jugar muy activo con dama G6 Danil Dubov. Sitúa a la dama enfrente del rey. Hay que decir un detalle importante, estratégicamente, esto es fundamental. Tenemos una posición de alfiles de distinto color con piezas mayores, con damas, torres y alfiles de distinto color. Uno va por diagonales blancas, el otro por diagonales negras. En este tipo de posiciones, fundamental tener la iniciativa. El bando que ataca suele tener la ventaja. Si tienes el rey débil, mal asunto. La clave está en atacar al rey enemigo. Porque tú atacas por diagonales de tu alfil, pongamos blanca, y si el alfil contrario va por diagonales negras, no puede defender esas diagonales. Y a veces casi parece que tuvieras piezas de más. Así que es clave atacar al rey enemigo. Y Dubov lo va a hacer, sitúa la torre en F4, que no solo mira a defender este peón, permite pensar en algunas líneas, en pasar la torre a G4 o H4, incorporar el alfil, doblar las torres, parece que todo va solo, F3 tal vez era mejor jugada en este momento, y a E por F3, torre por F3, alfil G4 cuenta con torre G3 en esta posición, así que no sería tan claro para las negras. Así que bueno, la cuestión es que después de torre F4 viene alfil de 2, que ya va a permitir a Dubov, que está en su jugo ahora mismo, que está en sus posiciones, que está en su territorio, dar otro paso al frente, incorporar el alfil, que no solo llega atacando la dama, sino que si la dama se va a donde sea, el alfil va a venir aquí, se va a atacar mate, y si G3, pues va a venir el ataque por las casillas blancas, dama G4 y no hay manera de parar, dama H3 y dama G2 jaque mate. Así que este es el problema, te ataco por las casillas de color de mi alfil y te va a costar mucho trabajo defenderte, y te lo estoy diciendo a ti, ¿eh? Bueno, se lo estamos diciendo todos a Carlsen. Total, que F3 es única en este momento, pero ya con alfil por F3, las negras están ganando una iniciativa brutal, dama F2, la posición es sumamente complicada para las blancas, es muy difícil en la práctica defender una posición así, viene torre G4, se está amenazando en G2, no hay mejor jugada que G3 y Dubov hace lo que tiene que hacer, la pieza que falta por entrar en juego. Eso es algo que tenemos que acostumbrarnos. Muchas veces estamos atacando con todos los elementos que creemos que pueden participar y nos olvidamos de que hay una pieza sin jugar. Todas las piezas jugando para culminar esta obra maestra de Dubov después de torre de A E1, torre F6, para poder también, digamos, mover el alfil, porque si no, por supuesto, ya hay una captura en F8, tengo inmovilizado el alfil. Ahora no, la torre participa, dependiendo de cómo la torre, podemos quitar la dama incluso, pensar en que la torre venga a G6 o a H6, dependiendo de la variante. Después de D por E4, viene dama H5, que es una gran jugada, con la que se están planteando ideas ya, pues como venir aquí a torre G6 y jugar en algún momento ideas con torre por G3. Surgen diferentes ideas, aunque hay que tener cuidado ahí todavía porque está ese alfil indefenso, pero claro, bueno, para empezar estoy pensando en jugar torre por E4 y con una gran ventaja. Pero me han jugado torre E3, bueno, no a mí, sino a Dubov, le han jugado torre E3, viene alfil por E4, aquí ya está perdido. Seguramente tiene que jugar dama E1, y bueno, va a venir alfil por C2 o algo así, y las negras tendrían mucha ventaja, pero ha venido el error que permite inmortalizar con una combinación que pasará a la historia, seguro, como esas partidas con las que, de la manera en que no suele perder Magnus Carlsen. Torre por G3, magnífica jugada. Si el peón captura la torre, viene dama H1 jaque mate.
Y si la torre es la que capturara... Bueno, ahí ha abandonado Magnus, en lugar de jugar torre por G3, vendría dama por E2 ganando, ya que podría seguir torre por F6, pero bueno, dama por D2 y aquí está perdido el blanco. Increíble partida, inmortal de Dubov, magnífica partida inspirada en el siglo XIX. ¿Has seguido una partida del siglo XIX? Si te ha gustado, comenta ahí qué más quieres, qué piensas que le ha pasado a Magnus, por qué ha ganado Dubov y cuenta lo que tú quieras. Likes, suscripciones, besos y abrazos. Nos vemos en el próximo vídeo.